Nuestro conferencista para esta noche es el ingeniero Álvaro Araque García. El ingeniero Álvaro Araque es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de actividades de salud y de higiene ocupacional. Me va a ser muy difícil leer todas las actividades que el ingeniero Araque ha desarrollado en este campo. Solamente voy a escoger algunas de ellas. Ha desarrollado cursos de desarrollo profesional con el American Industrial Hygiene Association en los Estados Unidos, también del Consejo Superior de Salud Ocupacional de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros Sociales. Fue miembro del Comité Nacional de Salud Ocupacional en representación de las asociaciones científicas de salud ocupacional. Fue miembro fundador de la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales y miembro del Comité Técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, entre muchas otras. Una gran experiencia en este campo. Para acompañarnos junto con el ingeniero Araque, tengo el gusto de presentarles a la ingeniera Sandra Patricia Estupiñán Vargas. La ingeniera Estupiñán es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Industrial de Santander, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, trabajando en temas asociados con la gestión ambiental de las micro, pequeñas y medianas empresas, saneamiento de expedientes ambientales de la industria petrolera, adaptación al cambio climático y más de 7 años de experiencia en la gestión del riesgo asociado a las actividades industriales. Actualmente, la ingeniera Sandra Estupiñán se desempeña como líder técnico de responsabilidad integral de Colombia. Entonces, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este webinar ofrecido por la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y Responsabilidad Integral de Colombia. Los dejo entonces con el ingeniero Álvaro Araque García. Muy buenas tardes, doctor Pedilla, y buenas tardes a todos los amables colegas de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Para mí es un gran honor, de verdad, estar esta tarde acompañándolos sobre un tema que también me ha acompañado a mí por mucho tiempo y donde estoy absolutamente convencido de que los aportes que la ingeniería química y sus ramas afines pueden hacer en esta materia que vamos a revisar en el día de hoy es supremamente importante. Voy a poner la presentación. No sé si allí ya la están observando. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, señor. Ok. Bien. Les decía entonces que la actividad pues, que yo he desarrollado durante todos estos años, asociada justamente a la salud ocupacional y a la higiene, comenzó de una manera realmente sorpresiva para mí. Justamente porque fue en la década de los años 80, en el Instituto de Seguros Sociales de esa entonces, cuando tuve la oportunidad pues, de vincularme a este organismo, ¿no? Que como ustedes saben, pues tenía como el control o la potestad de manejar la seguridad social en Colombia en sus 3 grandes negocios, como eran los riesgos profesionales, en esa época salud ocupacional, o el aseguramiento de los riesgos en el trabajo, como el tema de pensiones y de salud. Cuando yo recién inicié mi trabajo en este instituto, muchos colegas me preguntaban, hola Álvaro, pero ¿tú qué haces en una institución de salud? Uno asociaba siempre que las entidades dedicadas a la salud pues están conformadas principalmente por personas del área de la salud, por médicos, enfermeras, y bueno, y todo una cantidad pues, de disciplinas que apoyan a esto. Y las personas del área, por ejemplo, de ingeniería, que construyen los hospitales, las clínicas, por supuesto, y casi que pare de contar, ¿no? Entonces, el primer sorprendido fui yo
y justamente ingresé a un área que pues con los años me enseñó que como también los ingenieros y las áreas técnicas en general podemos aportar a la prevención de las enfermedades en Colombia, pues y en el mundo en general, ¿no? Esta es una disciplina que tiene ese propósito del cual vamos a conversar esta tarde. Inicialmente quiero hacerle como una contextualización de lo que es la higiene ocupacional en el campo de los riesgos laborales. Posteriormente quiero compartirles algunos de los instrumentos, de los recursos que utilizamos en higiene ocupacional para la prevención de las enfermedades. Quiero también tratar de identificar algunos, digamos, fortalezas que como ingenieros químicos y ramas afines podemos, digamos, tener en cuenta para el entendimiento de la gestión de los riesgos. Y finalmente les comentaré cómo está el estado del arte actual sobre la aportar. Lo que me interesa, el principal interés es motivarlos a que hagan una mirada hacia una disciplina que todavía es desconocida o muy desconocida en nuestro país y en la región. Muchos países vecinos nuestros todavía el desarrollo de la higiene ocupacional es incipiente, a pesar de que lleva ya una trayectoria muy, muy grande. Casi que desde mediados del siglo pasado, la higiene ocupacional ha venido tomando una gran importancia a nivel de las compañías en general y a nivel de los países, ¿no? Por supuesto, dentro del interés que tienen los gobiernos de reducir los efectos que los riesgos profesionales se presentan en los de la forma como se transmite este virus en la población en general, ¿no? Gracias justamente al desarrollo de la higiene industrial y sus avances, por ejemplo, en temas como la protección respiratoria, tan necesaria e importante a nivel industrial, por ejemplo, ha sido posible clasificar esa protección respiratoria en unos niveles de uso según los niveles de, digamos, de la carga. Desde el punto de vista, lo mismo que en el tema de la ventilación, como que es una de las vías reconocidas más recientemente por el tema de los aerosoles, ¿verdad? Al principio la Organización Mundial de la Salud estaba un poco escépticas sobre el contagio vía aérea y hoy quizá es una de las fuentes que más se está contemplando y considerando, y también, por ejemplo, para el control de los contaminantes químicos en los ambientes de trabajo con un énfasis en salud ocupacional o en higiene ocupacional, la ventilación tiene una trayectoria impresionantemente grande, ¿no? Otros aspectos como, por ejemplo, el tema de la exposición biodérmica, el uso de químicos para procesos de higienización, el estudio, por ejemplo, y uso de la radiación ultravioleta para inactivar, por ejemplo, el virus. Es decir, todos estos son aspectos que ha merecido pronunciamientos por parte de organizaciones internacionales dedicadas a la higiene industrial que han venido trabajando muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, con los centros de control de enfermedades que, en cierta manera, como que manejan las decisiones sobre las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para este propósito, ¿no? Bien, con esta introducción, pues yo quiero contarles, pues que, como ustedes, muchos de ustedes deben ya conocerlo, el tema de riesgos laborales, pues se pueden resumir en dos tipos de contingencias, pues que pueden
ser consecuencias del trabajo, como son los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Los accidentes de trabajo, pues sabemos que son eventos que ocurren normalmente en periodos muy cortos de tiempo, que requieren una atención inmediata, una atención médica inmediata, y se diferencia de la enfermedad profesional en que esta ocurre por exposiciones a niveles de intensidad o concentración de unos agentes durante toda la vida del trabajo, puede decir. Es decir, son efectos crónicos que para que ocurran requieren prácticamente una cantidad de tiempo, incluso la vida laboral de una persona, ¿no? Ahí, en ese campo de la enfermedad profesional o laboral, como se llama ahora, es donde nosotros, en higiene ocupacional, concentramos nuestra atención. Mencionar pues que los países, por directivas de la Organización Internacional del Trabajo, disponen de una lista de enfermedades profesionales que cada país, por así decirlo, digamos, elabora y adapta de acuerdo a las necesidades que puedan tener en cada país según el tipo de enfermedades profesionales que podían esperarse, ¿no? Entonces, en Colombia, por supuesto que tenemos un listado de enfermedades profesionales que ustedes pueden consultar y mirar esa clasificación que es bastante interesante. Quiero hacer referencia, porque es importante, al impacto que pues, las estadísticas presentan organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo sobre los accidentes y enfermedades laborales que ocurren a nivel global, ¿no? Un reciente registro de la Organización Mundial de la Salud habla de que ocurren más de 2 millones de muertes relacionadas con el trabajo por año, ¿verdad? Hay un gran número de estos casos que son como consecuencia de la calidad de aire que estamos respirando en los centros urbanos y, por supuesto, en las empresas, como vamos a ver más adelante. También muchos de los agentes químicos que están presentes también en el medio ambiente general y muy particularmente en las industrias tienen un carácter carcinógeno. Ya se ha demostrado esa entidad a partir de estudios epidemiológicos que han podido demostrar en la evidencia, ¿no? Y destacar que casi en todos los países hay un gran porcentaje de lesiones que no necesariamente pues, se ocupa la higiene ocupacional de forma tan directa, pero que tienen que ver con problemas de espaldas, asociados principalmente con problemas ergonómicos. Es decir, la postura en el trabajo y el levantamiento de carga es uno de los resultados que esto conlleva. Realmente son enfermedades que en la mayoría de los países aparecen en los primeros renglones. De otra parte, la Organización Internacional del Trabajo también el año pasado publicó unos datos sobre el número también de accidentes y enfermedades que ocurren diariamente a nivel global. Entonces, estamos hablando de más o menos 1.000 y 6.500 personas que mueren por efectos de estos eventos, ¿sí? Y eso daría pues un total de 7.500 personas que mueren diariamente como consecuencia de esto, ¿no? Pero lo interesante que hace aquí la OIT es que el número de enfermedades laborales resulta ser 6.5 veces mayores que los eventos por accidentes. Por supuesto que los registros estadísticos de los accidentes de trabajo, por la misma característica como se presentan y por la alarma, por así decirlo, causan como que permiten que no se reconozcan, no se notifiquen las enfermedades profesionales. Entonces es como un llamado de atención de que hay que enfatizar, hay que estudiar más el problema de los entornos de trabajo en búsqueda de situaciones que podrían explicar
de que están muriendo o enfermándose los trabajadores en las empresas. Por la mayoría de los países, por supuesto, los esfuerzos se han dirigido principalmente a la prevención de los accidentes, pero el llamado de atención es justamente a que miremos el ambiente, el entorno de trabajo para estudiar los problemas que causan ese número importante de enfermedades profesionales. Una revisión de lo que ocurre en nuestro país es el que ustedes están observando allí. Este es unos resultados que publica a principios de este año el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, donde también da unos registros sobre el número de eventos que sucedieron el año pasado, el número de eventos diarios. Lo pueden ustedes observar ahí a mano derecha, y a la izquierda como el listado de las patologías laborales a nivel de enfermedad que son más comunes. Esos abreviados que aparecen allí como TRMRT no es otra cosa que son los trastornos osteomusculares, que ocupan el primer lugar con un 80%, casi un 81%. El segundo se refiere al NHIR, que es la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, problemas de sordera profesional. Después están las dermatosis, tiene un renglón importante también las enfermedades infecciosas, por ejemplo, y dentro de las enfermedades pulmonares, principalmente las neumoconiosis, que justamente son la explicación de lo que ocurre con las partículas cuando se alojan a nivel de los pulmones, y particularmente en la zona de intercambio gaseoso, donde entra al organismo oxígeno y es emitido o sale dióxido de carbono, ¿no? Por supuesto que hay también mención a enfermedades causadas por el estrés de tipo mental y del comportamiento, pues que también se tiene en cuenta. Pero también llama la atención el registro de enfermedades carcinógenas con un porcentaje importante, ¿no? Entonces, si bien el porcentaje de trastornos osteomusculares es elevado, posiblemente están escondidas en las empresas muchas enfermedades profesionales de otro origen, de otra etiología, que posiblemente por falta de conocimiento y por falta de maneras de diagnosticar y de evaluar este problema, siguen allí como en un estado oscuro u ocultas, ¿no? Traje acá las diferentes disciplinas pues, que aportan a la seguridad y salud en el trabajo, como para tener claro de que la seguridad industrial concentra su atención principalmente en la prevención de los accidentes de trabajo, mientras que las restantes disciplinas que ustedes observan ahí, de cierta forma, aportan a la prevención de las enfermedades profesionales. Entonces, la higiene industrial concentra principalmente en agentes físicos, químicos y biológicos, junto con la medicina del trabajo, con un énfasis en la persona, mientras que la higiene, su punto de vista es el entorno, es el ambiente que rodea al trabajador, ¿no? Dentro de una clasificación de riesgo que ya miraremos en detalle, ¿no? La psicosociología, pues, un poco dedicada al problema del estrés en el trabajo, búsqueda de prevenir las enfermedades mentales que pueden tener ocurrencia en los ambientes de trabajo. Y la ergonomía, que también se ha dedicado particularmente al estudio de los trastornos musculoesqueléticos o enfermedades relacionadas con este tema, ¿no? En algunos países, principalmente asiáticos y algunos europeos, el tema de la psicosociología y la ergonomía la incorporan también en la parte de higiene industrial. Pero la verdad es que aquí tenemos como una orientación muy enfatizada sobre la manera en que se desarrolla en Estados Unidos, de tal forma que hemos concentrado nuestra atención en la higiene, principalmente en los aspectos
los agentes físicos, químicos y biológicos. Mientras que el estrés, el estudio del estrés y la ergonomía realmente han tenido, digamos, desarrollos bastante interesantes, importantes, que, digamos, andan con su propia, digamos, tecnología, por así decirlo. La higiene industrial, entonces, es definida por esta organización que les presento, que es la IOHA, que es el abreviado por sus siglas en inglés de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional. Es una organización que agrupa a cerca de 40 organizaciones regionales y su papel es básicamente auspiciar el desarrollo de la higiene ocupacional. Es, digamos, como el interlocutor ante las grandes organizaciones internacionales como la OMS y la OIT para el desarrollo de programas de ayuda mutua en estos aspectos, ¿no? Hay otras grandes organizaciones que tienen una gran injerencia en el ejercicio técnico de la higiene ocupacional industrial, como es la ACGIH, por sus siglas Conferencia Americana de Higienistas Industriales de Estados Unidos, que tiene su impacto en nuestro país por cuanto los valores, límites permisibles que este organismo año a año genera, son reconocidos legalmente en Colombia. Vamos a ver ahorita cómo existe una disposición en Colombia que admite esos valores de referencia para sustancias químicas y agentes físicos que son parte de nuestros recursos con el cual podemos hacer prevención, como vemos más adelante. Y la AIHA, que es la Asociación Americana de Higiene Industrial, que también pues desarrolla unos grandes programas de tipo preventivo y unas conferencias de manera permanente donde ustedes podrían, los interesados, consultarlos y mirar toda la información pues que han desarrollado y los programas que tienen justamente para auspiciar el desarrollo de esta disciplina en los países, ¿no? Entonces son 4 los elementos que definen la higiene ocupacional: la anticipación, la identificación, la evaluación y el control. Es decir, es un ejercicio que de forma sistemática intenta, digamos, seguir una serie de etapas de una manera, digamos, secuencial. La anticipación es desde que, por ejemplo, se crea una organización de trabajo, yo pueda de antemano saber a qué voy a enfrentarme desde el punto de vista de los riesgos y desde ella puedo comenzar a controlarlos, ¿no? Entonces, si mi trabajo productivo va a consistir en utilizar mucha maquinaria ruidosa, ¿y qué tipo de maquinaria es? Pues yo podría, desde la planeación, saber en el mercado qué tipo de máquinas son las que producen menos ruidos. Si voy a trabajar con una serie de sustancias químicas peligrosas que podrían inducir a patologías profesionales, puedo de antemano pensar en qué otras sustancias podrían ser menos peligrosas para la salud. La identificación es un proceso pues, que tiene que ver con la observación in situ de los agentes de riesgo, con formas, digamos, de valoración semi-cuantitativa o con la simple observación. Nuestros sentidos, pues, por supuesto que nos ayudan mucho a identificar cuándo un ruido puede ser nocivo o cuando una sustancia química puede ser irritante de las vías respiratorias porque nos molesta el olor, etcétera. No ocurre en todos los casos, inclusive hay algunas que el olor puede ser muy agradable y puede ser altamente tóxica. Pero entonces se trata en ese proceso de identificación de averiguar en tiempo y lugar las circunstancias como los trabajadores se exponen a esos riesgos, ¿no? La evaluación es un trabajo muy interesante, muy técnico, que consiste básicamente en evaluar el potencial de riesgo. Ese potencial de riesgo está determinado por la cantidad a la cual nos exponemos. Y eso es muy científico en la medida en que, como decía Paracelsus, un médico pues muy metido en estos temas de la toxicidad, decía que el daño lo causa la cantidad. Es decir, si yo tomo litros y litros de agua, podría tener una fatalidad por ese exceso de aire. Entonces,
el concepto dosis-respuesta, entendida la dosis como la cantidad en capacidad de ingreso de una sustancia, por ejemplo, química al organismo, o la cantidad de energía, por ejemplo, acústica, a la cual me estoy exponiendo todos los días. Y tengo un valor de referencia para poder controlar cuál es esa cantidad que puede causar daño. Entonces estoy comenzando a identificar un problema de una manera muy objetiva. Entonces la evaluación no es otra cosa que cuantificar el riesgo para tomar medidas sobre esto desde un punto de vista ya preventivo. Y el control, que es como le llamarían los médicos, la terapéutica del problema. Es decir, si ya encontré un problema que es evidente, que los valores superan los de permisividad, entonces yo entraría a controlarlo con una serie de medidas de tipo administrativas, de ingeniería o del uso de elementos de protección personal. Pero también podría pensar en sustituciones o cambios de algunos elementos que estarían generando el riesgo, ¿no? Estos es una clasificación típica de los riesgos que tienen que ver con el abordaje de la salud ocupacional en general y en particular de la higiene, la seguridad y la psicosociología y la economía, ¿no? Entonces, los primeros son denominados como agentes químicos, en forma principalmente, esta es una clasificación según su estado físico, porque también existen clasificaciones de acuerdo con la toxicidad que puedan generar estas sustancias, pero el abordaje es simple, sencillo, práctico, va por el lado de su estado físico. Es decir, nos exponemos a las sustancias porque por la vía respiratoria, como le estamos observando perfectamente con el SARS-CoV, con el virus, justamente por esa vía respiratoria es que puede pasar los contaminantes químicos al organismo, ¿no? Si son partículas, posiblemente se van a quedar en los pulmones, pero si son gases y vapores, dada la misma tamaño de estas estructuras ya atómicas o moleculares, pueden ingresar a la sangre a través de los alveolos pulmonares, ¿no? Entonces, el estado físico es bien importante para entender y buena parte del estudio de los contaminantes químicos en los ambientes de trabajo se ha hecho bajo la consideración de este estado, ¿no? Un buen ejemplo realmente son los aerosoles, de los cuales se habla tanto ahora con el COVID, ¿no? Los agentes físicos, pues, son formas de energía de tipo ondulatoria, por ejemplo, como es el caso del ruido y las vibraciones, ¿sí? Y también de los campos electromagnéticos, donde distinguimos la radiación visible, la radiación ultravioleta, infrarroja, es decir, todo lo que tiene que ver con el espectro electromagnético. Y, por supuesto, energías como la calórica, donde la radiación infrarroja pues, tiene una importancia grande, ¿no? Ok, entonces los agentes biológicos también en cierta medida son estudiados desde la perspectiva higiénica, pero principalmente como bioaerosoles, ¿no? Porque los agentes biológicos también pueden tener interés muy importante, muy especialmente en ambientes hospitalarios, en actividades, por ejemplo, como de veterinaria, pues una serie de actividades o de profesiones que podrían ser muy importantes. Sin embargo, el abordaje que desde la perspectiva de la higiene ocupacional hacemos es desde el estado gaseoso, por así decirlo, ¿no? Los ergonómicos y psicosociales, como ya les había comentado, pues tienen su propio rol en la medida en que hay disciplinas que lo abordan adecuadamente, ¿no? Volviendo pues con el tema de estas energías y ambientándonos
Ingeniero, disculpe, no lo estamos escuchando en este momento. El calor, si es por Ingeniero. radiación, si es por convección o por fluidos, o si es por conducción directamente, ¿no? Por supuesto que los mecanismos de conducción y convección son los más utilizados, los que más se estudian, porque la conducción realmente apunta más a un problema de tipo accidente, posiblemente, ¿no? Y como les decía, las radiaciones electromagnéticas, entre las cuales están las ionizantes, como los rayos X, los rayos gamma, las no ionizantes, dentro de los cuales están los campos electromagnéticos también, y la radiación óptica, que incluye pues, la radiación visible, la ultravioleta y la infrarroja, ¿no? Sobre el tema de contaminantes químicos, bueno, estoy posiblemente un poco quedado con relación al video que vi al inicio de esta presentación, donde parecen ser mucho más de 60 millones los productos químicos que están registrados. Allí hablaba posiblemente de más de 100 millones, 100 y pico de millones, que creo que observaba allí, ¿no? Tendría que revisar este dato, pero la literatura en higiene ocupacional nos habla de esta referencia, que de esa cantidad de 64 millones de sustancias químicas registrados, son utilizados en la industria o en general en la cotidianidad, en cualquier sector económico, unos 7 millones, pero apenas, que sería como el tercer globo allí, unas cerca de 800 sustancias químicas han sido estudiadas, al menos desde la perspectiva de la higiene ocupacional, que quizá es de los campos de la toxicología que más se ha adentrado a estudiar los problemas por los efectos en la salud que tienen en la población trabajadora. Posiblemente los agentes químicos que son de interés en el entorno ambiente general, es decir, lo que afecta en los entornos urbanos, por ejemplo, no son tan significativos como los que se han estudiado a nivel, por ejemplo, de las industrias. Y sobre esto hay cualquier cantidad de información dada por organismos desde los institutos de toxicología de los países, esto en países desarrollados, hasta agencias especializadas en el estudio de estas sustancias, como es la Agencia Internacional para la Prevención, para el Estudio del Cáncer, que es la IAR, que se ha encargado de desarrollar monografías donde revisa todos los estudios que se han adelantado. Por ejemplo, la ACGIH, que es nuestro organismo en el país de referencia, tiene documentación también recogida para todos los agentes químicos en general, para especificar los efectos que causan en la salud, e incluye un grupo de los agentes carcinógenos. Entonces, en resumen, solamente unas 700, 800 sustancias químicas tienen un estándar de referencia en comparación a esa cantidad millonaria, por así decirlo, de sustancias químicas que no conocemos qué efectos en la salud pueden estar generando. Los estudiosos de este tema han encontrado alguna relación, por ejemplo, de afinidad química, ¿no? Entonces, si yo tengo estándares y he estudiado suficientemente los grupos de los alcoholes y tengo información del metanol y del etanol, es posible que algunos oles o alcoholes podían tener unos efectos parecidos, por así decirlo. No es en todos los casos, pero sí se han encontrado alguna relación entre los grupos funcionales, y en el caso de los formaldehídos, con los efectos en la salud. Esa denominación OEL que ustedes observan en la parte inferior de la pantalla es la habilidad en inglés límites de exposición ocupacional. Es la manera como son reconocidos internacionalmente esos valores de referencia que para nuestro país, porque así lo establece la ACGIH, la denominación es de TLB, que también es en inglés el abreviado de límites umbrales de permisividad. Entonces, les comentaba que los bioaerosoles también eran un campo de competencia de la higiene ocupacional, pero que se concentra apenas, tiene que ver con lo que ocurre principalmente en ambientes cerrados, como las oficinas, los edificios, donde principalmente por efecto
de los sistemas de aire acondicionado y los niveles, por ejemplo, de humedad que puedan encontrarse en el aire, que es como el vehículo de transmisión y de cultivo, por así decirlo, también de muchas bacterias y virus, es que los estudiamos. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es utilizar equipos, instrumentos que nos permiten cultivar, por ejemplo, hongos u otros microorganismos para determinar las unidades formadoras de colonia y confrontar esos resultados al interior de los espacios frente a lo que encontramos afuera. Es decir, lo estamos evidenciando ahora mismo. El mejor aire que respiramos es el aire exterior. En la medida en que nosotros ingresamos a un sitio cerrado, comienza el problema. Y eso es lo que es evidente para sustancias químicas, para microorganismos y en general para todos los riesgos. Por ejemplo, el ruido. El ruido es un agente que ya he mencionado, que trae efectos en la sordera, por la sordera. Por ejemplo, en condiciones de campo libre, sin barreras, digamos, el mismo aire actúa como un absorbente perfecto. De tal forma que cuando yo llevo una máquina a un ambiente reverberante, donde hay muchas paredes, las ondas sonoras se van a reflejar y vamos a tener ya a comenzar a tener problemas donde el nivel de ruido en condiciones de campo libre sin barrera va a ser en campo reverberante mucho mayor. Entonces, los espacios cerrados finalmente es lo que constituyen el problema para la ocurrencia principalmente de las enfermedades laborales, ¿no? Ok. Los equipos. Entonces, ya hablamos un poco de la clasificación de los riesgos, los instrumentos que se utilizan para medirlo. Básicamente se clasifican en estacionarios y no estacionarios. Los estacionarios básicamente lo que intentan es medir en un sitio determinado los niveles de concentración o de intensidad que esos agentes que ya acabamos de mirar pueden estar generando, ¿no? No son realmente representativos de que a esos niveles me estoy exponiendo, porque para eso necesitaría unos estudios de tipo personal donde también existen pues equipos para ese propósito. Pero para tener claro, es que los equipos para el estudio de los agentes higiénicos se dividen en estacionarios y personales. Los estacionarios, como su nombre indica, consisten simplemente en colocarlo en un sitio, como el vibrómetro que vemos a mano derecha, o los aparatos que aparecen, observan ustedes a mano izquierda, donde me da una información, a veces en tiempo real, como es en la mayoría de los casos, cuáles son esos niveles que se están presentando en ese momento. Son muy útiles, por ejemplo, para identificar las fuentes de riesgo y poderlas controlar. Pero eso no necesariamente determina que a esa cantidad está exponiéndose el trabajador, porque el trabajador en su rutina de trabajo diaria está movilizando de un sitio a otro, entonces los valores están cambiando permanentemente, ¿no? Para comentarles pues que ya hay muchas aplicaciones en los dispositivos móviles como los celulares que nos permiten hacer aproximaciones interesantes para muchos, principalmente de los agentes físicos. Lo que ustedes observan, por ejemplo, es una aplicación que hay en los dispositivos de iOS que son desarrollos de organismos especializados de Estados Unidos, en este caso, para medir el ruido y hacer incluso dosimetrías personales. Entonces, lo que se han realizado son estudios de laboratorio donde con instrumentos especializados para medir el ruido, como en este caso, y este tipo de aplicaciones pueden llegar a tener valores muy, pero muy cercanos. Entonces, digamos, podemos aceptar esto como valoraciones de tipo semi-cuantitativo, porque como vamos a ver, ya cuando se trata es de ser muy específico, en el valor real necesitamos técnicas instrumentales de una complejidad un poquito mayor, ¿no? Esto es una fotografía que nos habla también de los muestradores personales, ¿verdad? Que justamente están determinados para conocer las dosis real a las cuales se
pueden exponer los trabajadores. Lo que ustedes observan, por ejemplo, allí es una bomba de muestreo personal que el trabajador lleva durante las 8 horas de trabajo. Tiene pues un medio recolector en la parte superior, en la zona respiratoria de la muestra, para recoger la muestra, con un medio absorbente que puede ser para un compuesto orgánico, por ejemplo, carbono activado, o un filtro de membrana para recoger unas partículas en el aire. Entonces se asume que lo que vamos a recoger en ese medio es posiblemente lo que estaría ingresando el trabajador a través de sus zonas respiratorias durante la jornada de trabajo. De tal forma que los estándares de referencia siempre están, digamos, expresados para la jornada de trabajo. Entonces, en el mercado existe cualquier cantidad de instrumentos, de equipos que nos permiten estudiar todos los riesgos con los mayores niveles de confianza grandes, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros evaluamos los riesgos, necesitamos técnicas para este propósito, ¿no? Entonces existe un gran desarrollo de métodos de análisis ya en este campo que están estandarizadas por organizaciones como la NIOSH, que es otro organismo muy importante en este propósito. Ustedes pueden consultarlo, donde especifican para cada sustancia química, por ejemplo, que es el caso, cómo se analiza esto, ¿no? Y para ello existen unos laboratorios certificados donde aplican principios como la gravimetría, la microscopía, la cromatografía líquida y de gases, la espectrometría, pues que también es muy amplia, y difracción de rayos X como algunas de las técnicas de análisis que se aplican en higiene ocupacional. Existen métodos de análisis para un sinnúmero de sustancias químicas, por qué no decirlo mejor, para casi todas las sustancias químicas que tienen un estándar de referencia. Estos son los valores límites permisibles. Este es un libro que se publica actualmente por parte de esta organización que les he dicho, ACGIH, que en su interior tiene un listado de las sustancias químicas, de esas casi 800 sustancias químicas, con información sobre las concentraciones en aire que son permitidas. Esas concentraciones en aire normalmente se expresan en unidades de partes por millón, si estamos hablando de gases y vapores, y de miligramos por metro cúbico si estamos hablando de partículas. Entonces, hay maneras también de expresar los TLBs como de una u otra forma, ¿no? Está una información como el peso molecular e incluso la tabla nos trae en la última columna cuál es el efecto esperado en la salud que soporta la documentación, la evidencia que esta organización tuvo para indicar un valor de referencia. Como les decía, la vía aérea es la más importante. Podemos decir que más del 90% de los agentes químicos ingresan por la vía respiratoria, de tal forma que la dérmica, si puede ser de algún interés, no lo es tanto como la vía respiratoria, ¿no? Existe también dentro de esos TLB de ACGIH unos índices de evolución, de disposición biológica. Es decir, el problema no tanto está en valorar lo que hay en el aire, sino bajo estudios de toxicocinética, poder establecer, bueno, ¿qué pasa con una sustancia química una vez se ha inhalado? Hay una parte que se elimina, otra se transforma, es decir, puede metabolizarse la sustancia química y eso se ha estudiado suficientemente de tal forma que si yo estoy, por ejemplo, expuesto a humos de plomo y sé que la concentración en aire es de X cantidad, que al compararla con el valor límite permisible dice que está superado, pero además puedo tomar una muestra de plomo en orina, puedo asociar ese valor con el valor esperado que el mismo mecanismo de acción ha determinado para saber cuánto de plomo debería estar saliendo por la orina. Porque posiblemente habrá una cantidad que está quedándose en el hígado y que está causando algún daño de interés. Entonces, digamos que en términos generales, en higiene ocupacional nosotros recogemos mucha información, muchos registros, tenemos muchos datos que permiten hacer modelamientos matemáticos. Ahora, con el tema del COVID, yo creo que ustedes han tenido oportunidad de consultar mucha
digamos, información alrededor justamente de cómo pueden construirse, digamos, modos de zonas donde el riesgo puede, digamos, dispersarse en un momento determinado. Todo esto pues está ayudando a construir inteligencia artificial y el Internet de las cosas, como se llama ahora, para muchos de los instrumentos y equipos que permiten incluso a muy próximo futuro monitorear desde la distancia lo que está exponiéndose un trabajador en un puesto de trabajo. Posiblemente no va a ser necesario estar pegado al trabajador, sino dejarle un aparato para que desde un sitio de control podamos observar sus movimientos y, por supuesto, sus exposiciones, ¿no? La data también es muy importante para tomar decisiones, por supuesto. Nosotros, entonces, de acuerdo con los niveles de concentración que encontremos, vamos a requerir controlarlo o hacer seguimiento durante toda la periodo, digamos, de presencia de un grupo de trabajadores en una empresa, ¿no? Y para eso, pues, existe la higiene industrial moderna, que nos habla un poco de una estrategia que tiene su desarrollo muy concreto a comienzos de este siglo, a comienzos de los años 2000, se llegó a cumplir, digamos, con una idea pues, que se traía de tiempos pasados, en el sentido de que es posible estudiar a todos los trabajadores de una organización, cualquiera que ella sea, pequeña o grande, ¿verdad? A partir de un concepto que se conoce como grupo de exposición similar. En otras palabras, los riesgos están relacionados con lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo de soldadores que están expuestos a humos, a reacciones, por ejemplo, de soldadura, etcétera, ese es un grupo que ya está tipificado como tal. Entonces, yo no necesito estudiar a 100 soldadores que tengan en mi empresa, sino que bajo la estadística, bajo un estudio de universo muestra, yo puedo tomar una representatividad, estudiar a un grupo pequeño, normal de esto bajo un esquema estadístico. Entonces, puedo encontrar allí el tipo la manera como estos trabajadores o estas muestras, más bien estos eventos, se distribuyen, si es de forma normal o logarítmica normal. Es decir, aplicar toda la estadística, que es una ciencia además, para poder, en ese sentido, tomar decisiones. Entonces, hay una gran cantidad de avances que nos permite que la higiene ocupacional, con esa perspectiva tan amplia, sea viable. Para ello, hay un concepto, pues, más o menos novedoso que se refiere a la ciencia de la exposición. Es decir, cuando hablamos de riesgos, como que estamos cambiando a exposición, porque exposición como que lo es todo, ¿no? Tanto que siendo la higiene ocupacional, la salud ocupacional, una de las ramas de la salud pública y del problema de las patologías en general, ha comenzado entonces los científicos a hablar de un nuevo concepto que ya está revolucionando el tema de la forma de cómo abordar el problema de la salud y de la prevención, que es el exposoma. Entonces, es posible que en higiene ya estemos entrando a ese concepto de exposoma. ¿Qué es el exposoma? El exposoma se explica de una manera muy, pero muy sencilla, en el entendido de que las personas, los humanos, nos enfermamos, ya sea porque existe una información genética dada por el ADN que está informando, que está indicando, digamos, alguna alteración en la salud, ¿verdad? O porque nos exponemos, digamos, en nuestro entorno diario. Ya sea por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que tocamos, por todo, pues, todo lo que hacemos realmente, ¿no? Es decir, todo lo que rodea nuestro entorno, porque pensemos que ambiente no es solamente esas condiciones físico-químicas que nos rodean, sino también todo lo que tiene que ver con pues las actividades diarias que desarrollamos y están implícitas allí.
Realmente es un tema bien interesante que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Quiero pues, comentarles pues, que en esto de la higiene ocupacional y de los riesgos en general, no hay disciplina del conocimiento que no aporte. En el caso particular de la higiene ocupacional, que es considerada como una ciencia y un arte, todas las ciencias, digamos, puras o aplicadas pueden aportar. De tal forma que no está cerrada, digamos, la puerta para un estadístico, para un sociólogo, hasta los abogados aportan tremendamente porque ellos también estudian los derechos que tienen los trabajadores hacia estos agresivos en los ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que en el país hemos mirado, en muchos países hemos mirado a la higiene ocupacional como una disciplina donde se dedican, son los ingenieros, por ejemplo, los físicos, los químicos, no. Realmente la higiene ocupacional da acogida a todas las disciplinas. Y aquí comienzo a hacer como una invitación a que conozcan más de este tema y busquen como posiblemente una opción dentro del desarrollo profesional por lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Qué beneficios tiene ser higienista actualmente en el mundo? Por ejemplo, supone una alta formación técnica y científica, lo que le da mucho valor al ejercicio profesional. Hay escasos higienistas en Colombia. Hay una gran demanda actualmente por parte de las administradoras de riesgos profesionales para que personas que se dediquen a este efecto y por supuesto en la región, ¿verdad? Hay una alta oferta de formación profesional. Desafortunadamente las universidades en nuestro país tienen programas de maestrías en riesgos laborales, pero en el tema de higiene el contenido temático realmente es muy escaso. Podemos decir que el total de horas que ocupan para un programa de gestión de maestría en seguridad y salud en el trabajo, lo de higiene ocupa un 10-15%. Es necesario, inclusive nosotros hemos hecho acercamientos a universidades para que en los planes curriculares de muchas de las carreras técnicas se incorpore esta disciplina y que ayudaría mucho. Pero no ha sido posible. Inclusive yo particularmente estuve en facultad en la Universidad Nacional hace muchos años en este propósito, pero no me pararon bolas. Lo digo así abiertamente. Posiblemente en ese tema, el tema ambiental era mucho más sonado y eso hizo que saliera una especialidad en este campo, ¿no? Hay posibilidades de tener empresas, de construir compañías que presten servicios o trabajar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? En todo caso, el desarrollo de la higiene ocupacional supone también un compromiso social muy grande, es ser amigable con el medio ambiente, es trabajar con los ambientalistas, por supuesto. Estamos trabajando en pro de la salud de los trabajadores de nuestros países. También se acompaña con principios éticos que están muy bien fundamentados, ¿verdad? En tema de salud y por supuesto que las empresas también les interesa mucho manejar una imagen corporativa que hable de que le interesa la salud de las personas que construyen el trabajo del mundo, porque son los trabajadores. Realmente el recurso más importante es ese. Entonces, si cualquier empresa que sea observada, que cuida a sus trabajadores, realmente va a tener muchos méritos y muchos reconocimientos en la sociedad, ¿no? Con cierto sesgo, voy a reconocerlo así, porque tengo entendido pues que la audiencia que está en este momento acompañándonos en esta charla es de colegas ingenieros químicos o de áreas afines, sin que eso signifique que otras ingenierías o cualquier otra disciplina pueda hacer aporte importantísimo sobre estos aspectos, pero como les digo, el sesgo que me ha permitido en cierta medida aprovechar los recursos que me dio la universidad, ¿verdad? Para yo aprovecharlos también
en el conocimiento, en el entendimiento de todos estos temas, es el que voy a mencionar a continuación y que nos, en cierta medida, nos da fortaleza para entenderlo, repito, de manera mucho más práctica y sencilla estos temas. Así lo pueden hacer otras ingenierías. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos deberían ser las personas que mejor conozcan el tema, por ejemplo, de las radiaciones y en particular de la luz visible, etcétera. Entonces, quiero con esto pues decirle que desde que se creó por allá en Estados Unidos en 1963 el American Board, que es como la Junta Americana de Higiene Ocupacional, invitaron a estos profesionales que ustedes están viendo allí, ¿no? Es decir, en cierta medida, los químicos, los ingenieros químicos, estamos, digamos, inaugurando, por así decirlo, el tema de la higiene ocupacional en Estados Unidos, que podemos decir que es la higiene ocupacional que tiene el mandato en el mundo. Por supuesto, Europa, África, los países asiáticos marchan de acuerdo con lo que se hace en Estados Unidos. Eso lo reconoce las autoridades internacionales de tal forma que desde un principio hemos estado allí involucrados, ¿no? En Colombia, pues, hay algunos ciclos donde principalmente los ministerios, desde la óptica gubernamental y con el Seguro Social, abordaron durante estos periodos que ustedes observan allí estos temas que posteriormente pasó a manos de las administradoras laborales que actúan en cierta medida como delegados del Ministerio de Trabajo para hacer la vigilancia del tema. Entonces, yo he querido hacer como alguna aproximación a lo que como ingenieros químicos nos enseñan en los planes curriculares de pregrado, qué no decir de posgrado, por ejemplo, en matemática, estadística, para trabajar en investigación, en grupos de control de las exposiciones, en física, todo lo que tiene que ver con ondas de luz y sonido, todo esto aplica, pero estrechamente en el estudio, en el conocimiento de estos riesgos. En la medida que nosotros entendamos el riesgo y intentemos hacerlo con cierta profundidad, además de ganar como valor en el entendimiento, también podemos aportar mejor en el control, ¿no? Transferencia de calor. Todos los mecanismos de calor se ven acá, por supuesto, que vemos en la academia. Mecánica de fluido. ¿Qué cantidad de enseñanzas o de información y que aplican para la ventilación, para el estudio del estado gaseoso, para los aerosoles, etcétera, ¿no? Balance de materia, transferencia de masa. Es decir, todo esto que tiene que ver con volúmenes de aire en los sistemas de ventilación es puro balance de materia y parte de balance de energía, por supuesto. Las operaciones unitarias, el estudio, por ejemplo, de las partículas, cómo se depositan en la zona respiratoria. Es decir, es realmente apasionante ver la velocidad con que viajan esas partículas en espacios tan pequeños como son los espacios respiratorios. Y aquí aplican todos esos principios que nosotros aprendemos en nuestra academia, ¿no? ¿Qué hablar de los procesos industriales? Todos los días los higienistas estamos enfrentando diferentes actividades económicas, diferentes procesos. Es un permanente aprendizaje, digamos, de los riesgos que tienen que ver con materias primas, con productos intermedios, productos finales y todo lo que eso conlleva, ¿no? La claridad con que los químicos, los ingenieros químicos y los colegas pues, que están asociados a estas carreras, el entendimiento de lo que es la química mineral y la orgánica y cómo estos compuestos químicos interactúan digamos, de manera diferente en el organismo. Podemos decir, por ejemplo, que los minerales, que en cierta medida ocupan buena parte de las partículas que ingresan al aparato respiratorio, se depositan allí en los pulmones, mientras que las orgánicas, como los derivados del petróleo, y ahí tenemos una gran cantidad de productos, por no decir que la gran mayoría, más del 90% de esos productos son de tipo orgánico. Para nosotros, por ejemplo, aplicar muchas cosas que
conocimos en termodinámica o en fisicoquímica, como la ley de gases, la ley de Raoult, la ley de Henry, que en cierta medida hablan de la volatilidad también de los compuestos químicos. Si un compuesto es volátil, tiene una presión de vapor alta, pues es altamente probable que el trabajador va a inhalarla, ¿no? Y por supuesto en la química analítica. Muchos químicos o ingenieros químicos conozco que se han dedicado pues al análisis instrumental, ¿verdad? Con mucho éxito. Bueno, quería, ya para ir terminando, contarles algunas operaciones que son especialmente críticos en actividades económicas. Es decir, con esto yo quiero comentarles que no existe ninguna actividad económica, ni ningún oficio u ocupación donde los higienistas, mal llamados anteriormente industriales, porque el énfasis era la industria, pero que ahora afortunadamente se llama ocupacionales, porque nos ocupamos de la ocupación, por eso se llama higienista ocupacional. Es decir, cualquier ocupación, por muy, entre comillas, sana que parezca, tiene riesgos, y tiene riesgos de lo que estamos acá mencionando. Aquí, para relacionar algunos, simplemente como el sector agrícola, la minería, allí sí que hay problemas, por ejemplo, con partículas, el tema del oil and gas, el petróleo, la manufactura, pues que conlleva cualquier cantidad de actividades económicas, la construcción, los servicios, que en esos servicios estarían involucrados, lo que les comentaba, de otra subespecialidad que está cogiendo la higiene ocupacional, que es justamente el estudio de la calidad ambiental interior. Y no se tiene en cuenta no solamente los bioaerosoles que pueden estar presentes en oficinas, como también, por ejemplo, los gases de combustión de fuentes móviles que posiblemente van a introducirse también en estos ambientes, que hay que controlarlo, e incluso los que internamente se pueden estar generando. Entonces, la calidad de aire, los cambios de temperatura por sistemas de climatización son importantes también tenerlos en cuenta, y todos los riesgos físicos y químicos, por supuesto, y biológicos deben estar presentes. Por no mencionar también los ergonómicos y los psicosociales que son de interés en general en salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Algunos ejemplos como operaciones de soldadura, que ustedes saben, lleva pues exposiciones a muchos metales, ¿verdad? Y ciertos tipos de radiaciones, los disolventes que son tan importantes en pintura, el polvo de medir, principalmente cuando se hacen tratamientos con agroquímicos que están incorporados en las partículas. ¿Qué no decir de los hidrocarburos, desde los procesos de extracción en campo hasta en refinería? Y bueno, y después en las industrias donde todos estos productos pueden ser utilizados, ¿no? Los procesos de fundición de metales, pues, lleva muchos problemas con esto. Operaciones, por ejemplo, de manejo de la piedra, ¿sí? Por ejemplo, operaciones de pulido, etcétera, generación de polvos. Ahí está metido, en este caso, riesgos muy críticos, carcinógenos también, como la sílice cristalina, el cuarzo, la cristobalita, la tridimita, que está presente pues, en la roca en general, y de interés tan importante como el asbesto, que mereció también hace algunos días un conversatorio por parte de la asociación y un distinguido grupo de invitados que estuvo en esa oportunidad. La sílice libre cristalina y el asbesto son considerados dos de los riesgos más importantes a nivel laboral en el mundo. Los tanques de cromado, ¿no? Que supone pues, el uso de muchos compuestos inorgánicos, ¿verdad? O ácidos inorgánicos, como el cromo hexavalente, que también es clasificado como carcinógeno. Entonces, son operaciones bien complicadas, ¿no? La minería subterránea y a cielo abierto, que ya habíamos hablado,
la sílice. Esto tiene que ver con soldadura blanda. Por supuesto que las medidas de control van desde la ventilación localizada, como es este esquema que ustedes ven allí. La ventilación localizada no es otra cosa que intentar atrapar el contaminante químico donde se genera, por ejemplo, en un tanque de galvanoplastía como este, ¿verdad? Poder colocar allí una campana que permita recoger esas neblinas que se están generando y poderlas conducir a un filtro donde puedan, digamos, absorberse para que el aire que se expulse al medio ambiente en general esté limpio, ¿no? Pueden ser de tipo general o como estos, que este es local, pero también pueden ser de tipo general, ¿no? Purificadores de aire para partículas como los ciclones, los filtros de mangas, por ejemplo, que se combinan con ciclones para poderlos atrapar. Control del ruido, por ejemplo, el caso de la construcción de barreras de sonido o de poderlo colocar en forma de mamparas en las superficies internas, de tal forma que la onda sonora permita ser absorbida por materiales que tienen estas características y no reflejados, que aumenta la contaminación al interior de esos espacios, ¿no? En resumen, entonces, estamos frente a una disciplina que en los últimos años ha tomado un gran interés en la necesidad que tienen los países de reducir las enfermedades laborales, que es muy grande, y que es posible, de acuerdo con los expertos, que cubra o que sea más bien eficiente. Eficiente en el sentido de que puede cubrir a toda la población, ¿verdad? Que existe una figura conocida como GES o grupos de exposición similar, que no es otra cosa que intentar seleccionar a aquellos oficios que tienen identidad o que tienen similitud en las exposiciones con los riesgos en tiempo y lugar, y que aplicando la estadística a los muestreos en los sitios de trabajo y a partir del análisis de esos registros, poder con altos niveles de confianza, incluso de un 95%, según los mandatos que dan las autoridades técnicas en estos aspectos, asegurar que cubramos todos los trabajadores, todos los días, a todos los agentes ambientales durante toda su vida laboral. Eso para el empleador y para el trabajador y para la sociedad en general es de fundamental importancia, porque además de estar reduciendo esas patologías, esas esperadas, también estamos aportando a que aquellos casos en los cuales los trabajadores pueden reclamar, digamos, indemnizaciones e incluso pensiones especiales por por haberse expuesto durante su vida a estos agresivos en las industrias, también la ley le da ciertos derechos para que, por ejemplo, reclamen pensiones especiales. Sobre eso hay mucha legislación en nuestro país, de cómo, por ejemplo, personas que han trabajado con sustancias carcinógenas o han estado expuestos a condiciones excesivas de calor pueden, digamos, pensionarse anticipadamente de llegar a la edad, y los requisitos también de semanas cotizadas perdón, son mucho menores, ¿no? Entonces, en todos esos temas podemos nosotros actuar como higienistas, ser voceros justamente de lo que ocurre en los sitios de trabajo, de tal forma que es un área que personalmente me ha traído una cantidad insuperable de satisfacciones, de verdad. Me ha llevado a estudiar estos temas en el día a día, decirle que es apasionante, porque definitivamente nunca cae uno en la rutina, nunca hay monotonía. Hoy nosotros podemos ir a una
a un hospital a estudiar el problema del formaldehído en un laboratorio de patología y mañana estar metido en una acería o pasado mañana en una metalmecánica. Es mejor que todos los días estamos cambiando, conociendo nuevos riesgos o nuevas circunstancias de producción y aplicando estos, digamos, estas actividades en beneficio de la sociedad. Yo quiero agradecerles mucho este espacio que tan amablemente la sociedad que me ha regalado y decirle pues que no estoy como colega de ustedes en la mejor disposición de los que estén interesados en profundizar en estos aspectos con mucho gusto. Ya hemos hablado con los directivos de la asociación a ver si con nuestra sociedad, que también tiene convenios internacionales, podemos ofrecerles algunos cursos, digamos a nivel básico, intermedio, incluso avanzado en estos aspectos que estoy seguro pueden ser de interés de ustedes. Nuevamente mi gratitud por estos momentos que aprecio mucho.